Tardes. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profesor. tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a ver si tengo opción. Ya está. Vamos a ver primero. Acá. Vamos a empezar entonces. Falta todavía un problema de lo que es este movimiento curvilíneo. Bien. Y lo hacemos y luego continuamos con la clase del día de hoy, o de esta semana, no del día de hoy, sino de esta semana, ¿no? ¿Ya? Para compartir pantalla, profesor Julio. Ya, listo. Gracias, Roberto. Listo. Acá estamos. Un ratito. Listo. Entonces, el problema número 10, perdón, que es el que estaba faltando. Dice, una partícula parte al reposo con movimiento circular uniformemente variado, con aceleración tanto, ¿no? Esta aceleración que me están dando acá corresponde a la aceleración, en este caso, angular, porque dice acá perdón, vamos acá mejor, 0,25 radianes por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración angular. Dice, el radio de la trayectoria es de 2 metros. Vamos a poner, el radio es de 2 metros. Y el cambio de la rapidez es igual al cambio de la velocidad en dirección en un determinado instante. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a resolver el problema. Si nosotros no interpretamos esta expresión de acá, todo esto no lo interpretamos, por más que tengamos las fórmulas, no vamos a resolver el problema. Bien. Entonces dice acá, el cambio de la rapidez es igual al cambio de la velocidad en dirección en un determinado instante. Dice, hallar el tiempo de movimiento de la partícula hasta ese instante, ¿no? Además, también me dicen que parte el reposo. Entonces significa velocidad inicial 0. Me piden tiempo. ¿Listo? Entonces la pregunta ahora, ¿y qué significa esto? ¿Cómo solucionamos esto? Dice, el cambio de la rapidez es igual al cambio de la velocidad en dirección en un determinado instante. ¿Qué me representa todo esto? ¿Ah? ¿Alguien que, digamos, tenga idea? ¿Alguna idea de qué significa lo que está indicándome ahí en esa frase completa? El cambio de la rapidez es igual al cambio de la velocidad en dirección en un determinado instante. ¿Qué significaría eso? ¿Nadie? Porque si nosotros no interpretamos esto, ahí tenemos la fórmula de movimiento circular uniformemente variado, ahora sí apliquémosla, ¿no? Entonces, en primer lugar, si se trata de un movimiento circular uniformemente variado, significaría que vamos a tener una aceleración tangencial y vamos a tener una aceleración normal o centrípeta. ¿Bien? Entonces, el significado de esto, el cambio de la rapidez es igual al cambio de la velocidad en dirección en un determinado instante, significa
que estas dos aceleraciones que se deben generar en este movimiento tienen que ser necesariamente iguales. Si no me dijeran esto, entonces yo no podría hacer esta igualdad. Bien, en todo movimiento circular uniformemente variado va a existir la aceleración tangencial y la aceleración normal, ¿no? ¿Y qué significa una aceleración tangencial? Significa el cambio de la rapidez, es decir, del módulo de la velocidad en cada unidad de tiempo. ¿Y qué significa una aceleración normal? El cambio también, pero no de la rapidez, sino de la velocidad en dirección en un determinado instante, ¿no? Ahí está. Esta es la solución prácticamente ya del problema, ¿no? Esa es la interpretación de toda esa, ¿listo? De toda esta frase. Bien, o de toda esta porción del problema, ¿no? Entonces, si nosotros no interpretamos esto, entonces no vamos a solucionar el problema. Listo, ahora sí, ¿qué significa aceleración tangencial? Acuérdate, es aceleración angular por el radio de giro. ¿Y qué significa aceleración normal? Significa, en este caso, puedo expresarlo a través de la velocidad tangencial o del angular. Velocidad angular al cuadrado por el radio de giro. Bien. Entonces, de acuerdo a las condiciones del problema, estos dos deben ser iguales. Entonces, alfa por r es igual a la velocidad angular al cuadrado por r. Esto lo eliminamos y me queda que alfa es igual a la velocidad angular al cuadrado. Bien. Pero además, como se trata de un movimiento circular uniformemente variado, recordemos que, a ver, sí, recordemos que la velocidad para cualquier tiempo sería velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bien. Como parte del reposo, como acá lo indica bien claro, ¿no? Lo indica acá bien claro. Entonces simplemente eliminamos acá y me quedaría que la velocidad sería alfa por t. Entonces ahora reemplazamos y diríamos que alfa es igual a la velocidad angular, que sería alfa por t, todo esto al cuadrado. Bien. Por lo tanto, alfa sería alfa cuadrado por t cuadrado. Esto se elimina, me quedaría 1 es igual a alfa por t cuadrado. ¿Cuánto vale alfa? 0,25 o un cuarto, que es lo mismo, ¿no? ¿Listo? Entonces tendríamos acá 1 es igual a un cuarto por t al cuadrado. Por lo tanto, t cuadrado es igual a 4 y por lo tanto t es igual a 2. Ahí tendríamos nosotros entonces la solución del problema. ¿Podría repetir lo de la aceleración? No te escuché la última parte. Que puedo repetir sobre qué dijiste. La parte de la aceleración y la aceleración angular. Ah, acá. Esta condición lo No, da esa acá. parte no, la de que Acá. la aceleración angular al cuadrado. Ahí, ahí. Acá. Sí. Ah, ¿por qué lo igualo? Porque la aceleración tangencial, recuerda, es aceleración angular por el radio, ¿no? Y la aceleración normal sería la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces los igualamos de acuerdo a la condición que me están dando acá. Aquí el radio se elimina y te quedaría que la aceleración angular es igual a la velocidad angular al cuadrado. Pero esta es una velocidad, digamos, final. La velocidad en el movimiento circular uniformemente variado para cualquier tiempo sería la inicial más la aceleración angular por el tiempo. Pero como me dice claramente que parte del reposo, entonces esto se hace cero, ¿no? Por eso acá, bueno, acá le ponemos 0 y me quedaría velocidad angular es igual a la aceleración angular por el tiempo. Esto lo reemplazo acá, aquí, y me quedaría que la aceleración angular es igual a la velocidad angular, que es aceleración por el tiempo al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado, se va a eliminar, me quedaría acá 1, bien,
Y me quedaría 1 va a ser igual a la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y como la aceleración angular vale 1/4, que es 0,25, ¿no? Recuerdan, 1/4 es 0,25. Bien. Esto lo reemplazo acá. Aquí está. Este 4 pasa acá a multiplicar. Les traigo la raíz a ambos lados y obtengo que el tiempo es 2 segundos. O sea, después de 2 segundos se ha cumplido que el cambio de la rapidez es igual al cambio de la velocidad en dirección en un determinado instante. En este instante, en este caso específico, es 2 segundos, ¿sí? ¿Está claro? Sí, profesor. Ok. Bien, entonces ahí tendríamos nosotros la solución del problema número 10. Veamos aquí las actividades de autoaprendizaje, ¿ya? Voy a darles aquí las claves. Muy bien, si tuvieran algunos de ustedes de repente alguna duda en la solución de algún problema, lo podemos discutir rápidamente, ¿no? Estamos desde el 11 hasta el número 20. Tenemos acá 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Listo, muy bien. La 11 debe salir la B. Bueno. La 12 también bueno, con una condición. En la 12 deben tener en cuenta a qué distancia el blanco debe disparar para acertarle, perdón, ¿no? Ahí debería ser que esa distancia debe ser medida por un observador fuera del buque, ¿no? Porque si estamos considerando un observador dentro del buque, la respuesta sería incorrecta, ¿ya? El problema número 12. El problema 13 debe salir enano. El 14 casa. El 15 bueno. El 16 casa. 17. En la 17 también hay un problema. En la 17, bien, no habría respuesta, ¿ya? En la 17 la respuesta correcta sería pi quintos. ¿Ya? Segundos, porque me piden tiempo. La 18 sería la B. La 19 sería la B también. Y la 20 sería casa. Ahí está. Esas serían las claves de autoaprendizaje, ¿no? ¿Listo? Muy bien, entonces todo esto yo les voy a colocar ahí en el aula virtual. Bien. Como parte de la cuarta o de la tercera semana, ¿no? ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar lo que nos corresponde a esta semana. ¿Listo? Veamos entonces aquí. Ahí está. Muy bien. Entonces tenemos acá lo que se llama el tema número 4, estática. Bueno, aunque no me gusta dictar este tema
primero y luego dinámica. A mí me gusta siempre dictar primero dinámica y estática, porque al final estática es un caso particular de dinámica. Pero bueno, es así, está establecido en el sílabo, si tengo que respetar bien ese sílabo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste la estática? La estática también, al igual que la cinemática, ¿no? Al igual que la dinámica, al igual que la termodinámica, al igual que la electrostática, la electrodinámica y en fin, las diferentes partes en las cuales se divide la física, la estática es una de esas partes de la física, ¿no? ¿Y qué es lo que estudia la estática, no? Bueno, está un poco relacionado con el origen también de la palabra estática, que estaría representando algo que no se mueve, ¿no? Entonces, aquí en realidad lo que se estudia fundamentalmente es lo que se denomina el equilibrio de una partícula o de un cuerpo. ¿Listo? Bien, entonces eso es lo que vamos a estudiar aquí en estática. Acá está equilibrio, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un equilibrio de estas dos masas con respecto a este punto de suspensión, no tanto de suspensión, sino de sustento, ¿bien? Entonces hay un equilibrio. Observamos que la distancia de aquí a acá no es la misma que de aquí a acá porque las masas son diferentes, ¿no? Bien. Si las masas fueran exactamente iguales, la distancia de aquí hasta el punto de suspensión y de aquí hasta el otro, del punto de suspensión hasta la otra masa, entonces las distancias serían exactamente iguales, ¿no? Ya vamos a ver a qué se debe, ¿no? Aquí es lo que se aplica fundamentalmente lo que se denomina el torque o momento de una fuerza. Igual acá, por ejemplo, este es un equilibrio que se muestra entre cuerpos, en este caso son esferas, ¿no? Colocadas a una cierta distancia este es una especie de cilindro, bien, acá tenemos una tabla, acá tenemos una esferita y acá tenemos otra esferita. Y esa esferita con la de acá se equilibran debido a que esta está colocada a una cierta distancia y también se le ha colocado aquí otra tabla con dos esferas y así sucesivamente, ¿no? Miren cómo se logra el equilibrio y eso es posible hacerlo, ¿no? Bien. Entonces, cuando ya se trabaja con un cuerpo, como en el caso de un cilindro, una esfera, una tabla, entonces se habla mucho de lo que es el centro de gravedad, ¿no? Bien. Y eso es muy importante, conocer el centro de gravedad de los cuerpos en general, ¿ya? Por ejemplo, esa torre que se denomina la Torre de Pisa, que está en Italia, la pregunta, que está inclinada inclusive, la pregunta es ¿por qué no se cae? ¿A qué se debe? ¿No? Entonces, ¿por qué siendo inclinada no se cae? Si yo pongo una silla medio inclinada, se puede caer, ¿no? También hay que buscarle justamente un punto de equilibrio, ¿no? Si yo a la silla la coloco en una posición adecuada, voy a lograr que ésta esté equilibrada, ¿no? Y no se caiga. Listo, entonces eso es lo que vamos a estudiar. El equilibrio de los cuerpos. Bien. Para eso es necesario definir algunos conceptos que nos ayuden a entender y a poder aplicar las ecuaciones del equilibrio de los cuerpos o de la estática. Bien. En primer lugar, vamos a definir qué es masa y qué es fuerza en general. Bien, no vamos a hablar de una fuerza en especial, sino de una definición general de fuerza. Bueno, para ir diferenciándolas, en primer lugar, la masa y la fuerza son dos magnitudes totalmente diferentes. Bien. La masa es una magnitud escalar, bien, y que representa la cantidad de materia, bien, que contiene un cuerpo o que contiene una masa cualquiera. ¿Listo? Y la unidad de medida de la masa es kilogramos en el sistema internacional, pero también se utilizan otras unidades de medida, como el caso, perdón, como el caso de gramos, miligramos, ¿no? Libras, en fin. Y la fuerza es una magnitud vectorial,
es un vector, ¿bien? Que me está representando la interacción que sufre o que sufren los cuerpos entre sí. O sea, si yo tengo una masa acá y una masa acá, estas dos interactúan y esa interacción se llama fuerza. Y esa fuerza se puede expresar en forma vectorial, es decir, tiene módulo, dirección y sentido. La unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional es el Newton. Bien, pero por supuesto no es la única unidad. Tenemos, por ejemplo, el kilogramo fuerza, el kilogramo libra, perdón, la libra fuerza, bien, el gramo fuerza, en fin, bien. Entonces, Newton es la unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional. Entonces, la masa es una magnitud escalar, la fuerza es una magnitud vectorial, bien. Y en general, la fuerza es una interacción entre la materia, bien. Eso significa fuerza. ¿Listo? Continuamos. Dentro de las fuerzas, vamos a estudiar y vamos a reconocer, porque eso es importante, bien, algunas de las fuerzas más importantes que estudiamos en la mecánica, como el caso del peso. Bien, cuando a nosotros nos dicen cuál es su peso, nosotros decimos, mi peso es 80 kilos. Entonces ahí no nos referimos al peso, nos estamos refiriendo en realidad a la masa, ¿no? ¿Y qué es el peso en general? El peso es la fuerza gravitatoria que está ejerciendo, en este caso específico, si nos encontramos sobre la Tierra, que estaría ejerciendo la Tierra sobre la masa, ¿bien? Sobre un cuerpo que se encuentra sobre la Tierra, ¿bien? Y si nos vamos a la Luna, también hay un peso, pero ese peso no es el mismo que en la Tierra. ¿Y eso por qué? Porque la gravedad en la Luna tiene otro valor. Y entonces, ¿qué sería el peso en la Luna? También una fuerza gravitatoria con la que la Luna atrae a un cuerpo de masa m situado en su superficie. Bien, en general, el peso es una fuerza gravitatoria, con lo que una masa está atrayendo a otra. Solo que aquí se le ha colocado ese concepto de la Tierra porque nosotros nos encontramos en la Tierra, ¿no? Pero en general puede ser de cualquier masa. Bien, listo, porque toda masa va a tener siempre un campo gravitatorio. Y la fuerza peso se mide como masa por gravedad. Bien, entendiéndose que la gravedad es un vector siempre dirigido al centro de la Tierra. Bien, bien, el peso es una fuerza vertical, como ya indiqué, y dirigida hacia el centro de la Tierra. Además, es una propiedad extrínseca, es decir, externa a la materia, externa a la masa, extrínseca del cuerpo. Su valor varía según el punto donde esté situado, pues depende del valor de la gravedad. Es correcto. La masa de un cuerpo no cambia, por más que te vayas a Lima, China, la Conchinchina, como se dice. Si te vas a otro planeta, la masa tampoco cambia. Lo que va a cambiar es el peso. Bien. Y a pesar de que nos han enseñado, bien, digo nos han enseñado porque a mí también en la secundaria me enseñaron que la gravedad era constante. Bien. Pero en general, la gravedad de la Tierra no es exactamente la misma en toda la Tierra. Va cambiando, ¿no? La gravedad, por ejemplo, en los polos es mayor que la gravedad en la línea ecuatorial, es decir, en aquellos lugares que están muy cerca de la línea ecuatorial o en la misma línea ecuatorial, la gravedad es menor, ¿no? ¿Listo? Y además, si nosotros nos vamos alejando del centro de la Tierra, es decir, nos alejamos de la Tierra, esa gravedad comienza a disminuir, en este caso, a variar. Un ratito, por favor, disculpen.
Listo. Entonces, ahí tendríamos nosotros el peso, ¿no? La gravedad varía, no es constante, solo que tomamos siempre un promedio, ¿no? Y el promedio es 9,8. Bien. Y bueno, en la parte, digamos, práctica de los problemas utilizamos 10 para poder trabajar más rápido. No significa que necesariamente tenga que ser 10, aproximadamente, bueno, por ahí, ¿no? ¿Listo? Otra gran diferencia con la masa. La masa es una propiedad intrínseca del cuerpo, ¿no? Es una magnitud escalar que expresa la cantidad de materia del cuerpo. Es intrínseca, es propio del cuerpo. Es decir, es inherente a todo cuerpo. Eso significa la masa, ¿no? ¿Listo? Por esa razón es que la masa no cambia a medida que uno se puede ir de a diferentes planetas o asteroides, en fin, que puedan darse, ¿no? Bien, entonces cuando nosotros expresamos nuestro peso, en realidad no estamos diciendo el peso, estamos expresando, en este caso, la masa, ¿no? Solo que ya se ha hecho una costumbre el indicar de que, digamos así, el indicar de que el peso se puede expresar en kilogramos, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque se ha logrado, o digamos así, establecer una equivalencia entre masa y peso o fuerza. ¿Listo? Se establece que 1 kilogramo de masa, un ratito, acá lo borramos esto, no me va a alcanzar, y diremos acá, 1 kilogramo de masa es equivalente a 1 kilogramo de fuerza. Por eso me dicen, ¿cuánto pesas? Ya, 80 kilos. Se entiende que son no kilos de masa, sino kilos de fuerza. Esa es la gran diferencia, ¿no? Bien. Y así, entonces nosotros vamos y nos dicen, ¿cuál es tu peso? 80 kilos, 70 kilos, 40 kilos. Se entiende que no son kilos de masa, sino kilos de fuerza. Por eso esa equivalencia, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguien que me quería preguntar? Hola. ¿No? Muy bien. Entonces avanzamos. Profesor, el MT, ¿qué es? ¿MT? Ahí nos dice en la fórmula. Ah, MT es masa de la Tierra en este caso. Todo esto de aquí, al final, vamos a indicarle, está de un color así, así. Todo esto de aquí, lo que estoy subrayando, si lo estás observando, ¿no? ¿Sí? Todo lo que está encerrado de color celeste representa ¿quién? La gravedad. Bien. ¿Y el G mayúscula? G es la constante de gravitación universal, mt la masa de la Tierra y rt el radio de la Tierra al cuadrado. Todo esto en realidad es la gravedad. La gravedad depende de la masa y del radio de la Tierra, ¿no? Y si nos vamos a la Luna, sería masa de la Luna, radio de la Luna al cuadrado. Y este G se mantiene, ¿no? R es radio de la Luna. RT, radio de la Tierra, ¿no? O sea, si estamos en la Tierra, te voy a explicar aquí. Para la Tierra, ¿ya? Para la Tierra, la gravedad sería, ¿Y por qué en el la cuadrado? Tierra, G, masa de la Tierra, sobre el radio de la Tierra al cuadrado, ¿no? Para la Tierra. Si me voy a la Luna o a otro planeta, la gravedad en la Luna sería G, la constante la misma, masa de la Luna, sobre el radio de la Luna al cuadrado. ¿Por ¿Te das qué al cuenta? cuadrado? Ajá, el radio de la Luna al cuadrado. Siempre. Esa es la expresión Ya. que va a ser válida para cualquier gravedad de cualquier planeta, ¿no? ¿Sí? Sí. Listo. Entonces,
Dirían, ¿y cuánto vale el peso en la Luna? Sería la masa del cuerpo por la gravedad de la Luna. Y más o menos la gravedad de la Luna se considera un 16avo de la gravedad en la Tierra, ¿no? Aproximadamente. ¿Listo? M sería masa y G gravedad. Ujú. M sería la masa y la G la gravedad. Y la G mayúscula sería la constante de gravitación universal, ¿no? De esa manera, entonces, tenemos nosotros el peso de un cuerpo en general. Otra de las fuerzas que usamos acá y que trabajamos acá es la denominada fuerza normal, ¿no? La denominada fuerza normal. Y la fuerza normal, ¿qué viene a ser? La fuerza que está originando una superficie, acá está, una superficie, sobre la superficie de un cuerpo que está apoyada sobre ella. Bien, esta es la normal. La fuerza que ejerce esta superficie sobre la superficie de este cuerpo que se está apoyando sobre dicha superficie. Si hablamos, por ejemplo, no sé, de repente de un lapicero, lo apoyo sobre la superficie de mi mano, entonces la superficie de mi mano le ejerce a este lapicero una fuerza normal hacia arriba, ¿no? Y siempre, como indica acá la figurita, la fuerza normal es una fuerza perpendicular a las superficies que están en contacto. Bien, ahí está. Dice, cuando un cuerpo está apoyado en una superficie, ambos interaccionan. Es correcto. Impidiendo que el cuerpo penetre en la superficie, ¿no? Se llama fuerza normal a la fuerza que ejerce la superficie de apoyo, esta es la superficie de apoyo, sobre el cuerpo. Y como estoy indicando, su dirección es perpendicular a las superficies, su sentido es hacia afuera, impidiendo que el cuerpo se hunda, y su módulo es el necesario para que el cuerpo no se hunde en la superficie. Por supuesto, si no hay contacto, no hay fuerza normal, es lógico, ¿no? Si no hay contacto, no hay una fuerza normal. Entonces, siempre que un cuerpo esté apoyado sobre una superficie, siempre va a haber una normal. Si no está apoyado sobre una superficie, no hay normal, como se indica el último párrafo, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí tendríamos ya otra fuerza, ¿no? La fuerza del peso, la fuerza normal. Veamos ahora qué fuerza sigue, ¿no? La famosa fuerza de rozamiento. ¿Listo? Ya está. La fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento se produce debido al hecho de que las superficies que están en contacto, bien, interactúan eléctricamente, bien, a pesar de que se considera que es una fuerza mecánica, pero la fuerza de rozamiento, su origen no está desde el punto de vista mecánico, sino su origen se debe fundamentalmente a las cargas eléctricas que tienen las superficies y estas interactúan y pueden lograr una fuerza de rozamiento. Por ejemplo, ¿cuándo logro evitar la fuerza de rozamiento? Cuando aíslo justamente esas cargas. ¿Y cómo puedo aislarla? Poniendo una superficie, por ejemplo, aislante que no permita que se produzca una interacción eléctrica entre la superficie de un cuerpo con la superficie de otro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, una manera de evitar la fuerza de rozamiento es encerando el piso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Al encerar el piso, entonces, digamos así, a la superficie del piso la cubro como si tuviera una capa. Bien, una capa que al momento de poner cualquier objeto no va a lograr, en este caso, interactuar la superficie del objeto con la superficie del piso eléctricamente. Y eso ya no genera fuerza de rozamiento. ¿Listo? Eso es lo que ocurre. Bien. O sea, la fuerza de rozamiento no es de origen mecánico, sino electromagnético. Bien. Dice, cuando un cuerpo se desliza o desliza sobre una superficie, aparece una fuerza que se opone al movimiento, llamada fuerza de rozamiento.
Y esa es generalmente su característica de la fuerza de rozamiento, ¿no? Y es muy importante la fuerza de rozamiento, porque si no tuviéramos fuerza de rozamiento, no pues, estuviéramos caminando. Los carros no estuvieran andando, ¿no? No estuvieran corriendo por las pistas, las bicicletas. ¿Listo? Por eso es muy importante la fuerza de rozamiento en la vida diaria, ¿no? No se puede caminar sin fuerza de rozamiento. Ah, no. ¿Por qué? Lo que haces es deslizarte, porque no hay rozamiento, entonces en lugar de caminar comienzas a patinar, ¿no? Si tú te has dado cuenta, tú entras a un lugar donde la superficie está totalmente encerada, te vas a dar cuenta que tienes que caminar con muchísimo cuidado, ¿no? Bien, porque justamente evita que se genere fuerza de rozamiento y al momento de tratar de caminar hacia atrás, te resbalas, ¿no? Porque no hay contacto, ¿no? No, ni siquiera en el mismo lugar, porque comienzas a patinar y te caes, ¿no? Es igual cuando quieres caminar sobre hielo, algo similar, ¿no? Muy similar, ¿no? Si no tienes los zapatos adecuados para caminar sobre hielo, entonces simplemente no caminas, sino en este caso, te resbalas, patinas, ¿no? Y puedes caerte, ¿no? ¿Listo? Por eso es muy importante que existe esta fuerza de rozamiento para nosotros, ¿no? Por ejemplo, los cuerpos también, cuando los apilamos unos respecto de otros. Si no están apilados, si no existiera fuerza de rozamiento, ese apilamiento rápidamente, con un pequeño movimiento que se le podría dar de un lado, simplemente se cae, ¿no? Y provocaría, pues, que toda esa cantidad de objetos apilados se caigan rápidamente, ¿no? En hielo tiene fuerza de rozamiento. Claro, para el caso del hielo, la fuerza de rozamiento es bien pequeña, ¿no? ¿Listo? Por esa razón es que tú no puedes caminar en hielo con cualquier zapato, ¿no? Tienes que ir en este caso, con unos patines especiales para que se pueda deslizar con facilidad, ¿no? Por eso caminar con hielo es difícil, ¿no? Sobre el hielo, es decir, ¿no? Ahora, si quieres caminar, tienes que poner zapatos con clavos así, para que vayas haciéndole pequeños huecos y puedas ir, digamos, posicionándote y luego al otro dar un paso más y así sucesivamente, ¿no? De lo contrario, no vas a poder caminar sobre el hielo, ¿no? Ahí prácticamente la fuerza de rozamiento es nula. ¿Listo? Muy bien. Y su valor de la fuerza de rozamiento depende de las superficies en contacto, pero no del área de las mismas, sino de qué están hechos, ¿no? Veamos ahora qué tipo de fuerza de rozamientos hay. Tenemos dos tipos de fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento dinámico y la fuerza de rozamiento estático, ¿no? La fuerza de rozamiento estático siempre es mayor que la dinámica, es decir, digamos, hay que aplicar una fuerza mayor cuando el cuerpo está en reposo que cuando ya está en movimiento, ¿no? ¿Listo? Ahí tendríamos entonces la fuerza de rozamiento. ¿Y cómo se calcula esa fuerza de rozamiento? Para el caso que estamos expresando aquí en estas ecuaciones, son válidas solamente para el caso de cuerpos sólidos, porque cuando ya ingresamos, por ejemplo, un cuerpo ingresa a un fluido, que vamos a ver más adelante, qué significa un fluido, en general un líquido, por ejemplo, o un gas, entonces la fuerza de rozamiento ya no se trabaja de esta manera, ¿no? Es más difícil trabajar la fuerza de rozamiento. Estas expresiones que estamos viendo acá son válidas cuando se tiene dos cuerpos o dos superficies sólidas, ¿no? En contacto. Entonces la fuerza de rozamiento sería un coeficiente por la respectiva normal, ¿no? La normal que hemos visto, ¿no? Acá, por la normal respectiva,
que se da entre las superficies que están en contacto, ¿no? Entonces, la fuerza de rozamiento, ya sea dinámica o estática, es un coeficiente por la normal. Ahora, este coeficiente, bien, este coeficiente depende de las superficies en contacto. Depende del material del que están hechas las superficies en contacto. Bien, y este es dinámico cuando el cuerpo ya está en movimiento y es estático cuando el cuerpo está en reposo. Bien, y el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el dinámico. Siempre. Si a mí me dan dos coeficientes para dos superficies en contacto, entonces el coeficiente mayor corresponderá al estático y el coeficiente menor corresponderá al dinámico, ¿no? Entonces el coeficiente de rozamiento Profe, por ¿y la N? normal, N es la normal, pues, la normal. Bien, la fuerza normal que existe entre las dos superficies que están en contacto, ¿no? En ambos hay una normal siempre, como ya les había indicado acá. Ve, hay una normal, aquí hay un rozamiento, entonces la fuerza de rozamiento sería el coeficiente de rozamiento entre estas dos superficies por la respectiva normal, ¿no? Así se trabaja en este caso la fuerza de rozamiento. Profe, ¿y cómo ¿Listo? se diferencia del dinámico y el estático? Porque ya he mencionado que el estático siempre tiene un valor mayor que el dinámico. Siempre. Bien. Porque justamente para poder lograr que un cuerpo inicie su movimiento, tengo que aplicar una fuerza muy grande. En cambio, cuando el cuerpo ya está en movimiento, la fuerza que aplicamos es más pequeña. Bien. Por eso se establece que la fuerza de rozamiento dinámica es mayor que la estática. Es menor que la estática, perdón. ¿Ya? La fuerza de rozamiento dinámica, ¿ya? La dinámica es menor que la estática. Por eso acá se habla de un valor menor o igual, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí tendríamos nosotros el coeficiente de la fuerza, perdón, de rozamiento. Y estos coeficientes están tabulados, ¿no? En algunos casos nos dan, a otros casos nos piden, dependiendo de la situación del problema, ¿no? Entonces ya tenemos el peso, ya tenemos la normal, ya tenemos la fuerza de rozamiento. Bien. ¿Qué otra fuerza podemos tener? Tenemos acá la famosa tensión en una cuerda, ¿no? Bien. O en un cable, que es equivalente, ¿no? ¿Listo? Cuando nosotros, por ejemplo, amarramos a través de una cuerda un objeto y lo jalamos, estamos aplicando una fuerza. Y esa fuerza que se genera en la cuerda se llama tensión, ¿no? ¿Listo? Bien, por eso se establece acá, dice, son frecuentes las situaciones en las que dos o más cuerpos están unidos por cuerdas o cables que consideramos inextensibles y de masa despreciable, masa muy pequeña. Dice, cada cuerpo unido a la cuerda ejerce una determinada fuerza sobre ella. Y esta reacciona con otra fuerza igual y de sentido contrario. Esta fuerza recibe el nombre de tensión. Aquí, por ejemplo, bien, la mano A jala la cuerda y entonces la cuerda genera una fuerza contraria. Aquí la mano B jala la cuerda, entonces la cuerda genera una fuerza contraria. Y esta fuerza que se genera en la cuerda se llama tensión. Una característica que tienen las cuerdas es que las cuerdas transmiten, la pueden trasladar, ¿bien? De un cuerpo a otro. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo en donde podemos ver esto, pues simplemente lo podemos hacer, por ejemplo, usando una polea. Si tenemos acá una polea y aquí suspendemos un cuerpo y lo unimos a través de una cuerda hacia otro cuerpo, entonces, ¿qué es lo que estamos transmitiendo? Estamos transmitiendo la tensión. Acá hay una tensión
y acá también hay una tensión sobre el cuerpo, ¿no? Ahí está. Entonces, esa es la forma, por ejemplo, como transmitimos a través de las cuerdas la fuerza, ¿no? Una fuerza determinada. Profe, En y ahí este en la caso, tensión de la cuerda no habría dos fuerzas de rozamiento, las dos manos en la Son cuerda. las 5 de la tarde, en punto. claro, pero estamos analizando la cuerda con la mano, ¿no? Si nosotros ponemos a analizarnos a la mano solamente, entonces tenemos que ver la tensión en la cuerda y la fuerza de rozamiento que habría, si es que habría, entre la mano y la cuerda, ¿no? Pero aquí estamos hablando solamente de la tensión, es decir, la cuerda como si fuera una masa, un objeto que estuviera generando fuerza, ¿no? Así de esa forma. Igual, yo suspendo aquí, por ejemplo, como está indicándose acá, suspendo aquí el cuerpo, lo uno en la cuerda, entonces la cuerda genera una tensión, ¿no? Sobre este cuerpo. Pero aparte de esta tensión, también sobre el cuerpo está actuando su propio peso, ¿no? Pero aquí solamente estoy viendo qué es lo que hace la cuerda sobre el cuerpo. Está generando una fuerza. Claro, por eso dice bien claro aquí, mire Espinosa. Dice, son frecuentes las situaciones en las que dos o más cuerpos están unidos por cuerdas o cables. Mira lo que dice que siempre se hace en los problemas, salvo que me digan lo contrario, que consideramos inextensibles y de masa despreciable, ¿no? Si no, tendríamos que ver cuánto vale toda esta masa de la cuerda para entender que la masa, que en la cuerda también se da una masa y por lo tanto tiene un peso. ¿Listo, Espinosa? Ok. Listo, entonces ahí tendríamos el peso, la normal, la fuerza de rozamiento y la tensión en una cuerda. Esas fuerzas son las que muchos se involucran no solamente en este tema de estática que estamos desarrollando, sino en el tema de dinámica también y en adelante cuando analicemos a un cuerpo desde el punto de vista de la estática o de la dinámica. Fuerzas. Ahora que ya hemos visto las fuerzas con las cuales vamos a trabajar, ahora vamos a desarrollar otro concepto importante para poder aplicar adecuadamente y poder entender las dos, en este caso, condiciones de equilibrio. Y esa nueva magnitud que se conoce como torque o momento de una fuerza. Eso lo aplicamos a diario, solo que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Al abrir la puerta de la casa, estamos provocando un torque, ¿no? Porque la puerta gira. Abrir la puerta de un carro, también estamos aplicando torque. ¿Listo? ¿Y qué hacemos al momento de abrir la puerta, por ejemplo, de la casa o de un carro? En general, estamos aplicando una fuerza a una cierta distancia del centro de giro, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la puerta de una casa, ¿cuál sería el centro de giro? ¿O quién sería el centro de giro? Respecto de cuál está girando esa puerta. Ya, por supuesto, generalmente nosotros conocemos que la puerta de una casa gira en un sentido, ya sea horario o antihorario, ¿no? Pero en general también existen puertas que pueden girar en ambos sentidos. Es la Exactamente, distancia, Villanueva, no. La bisagra es el centro de giro. profe, Respecto de es la distancia. de la distancia, por supuesto, ¿no? ¿Qué hay de dónde? Desde las bisagras hacia dónde aplico la fuerza. Es decir, en donde, en este ¿O hacia caso, dónde está la el pin de llave, la puerta? claro, en ese caso, en donde está la chapa, ¿no? Donde Sí. yo voy a abrir y luego aplicamos
la fuerza y logramos que la puerta gire, ¿no? ¿Y en dónde Y ese estaría el gi- rozamiento ahí? ¿Mm? ¿El rozamiento dónde estaría ahí? En las bisagras, ahí habría rozamiento. Por esa razón es que, si tú te das cuenta, esas puertas que tienen mucho tiempo, cuando tú vas a abrirlas, medio que suenan, ¿no? Las bisagras, Sí. porque se oxidan. Y eso porque no se le ha echado un aceite para evitar justamente esa oxidación y luego generen un rozamiento muy fuerte, ¿no? Que también impiden un poco que se abran con facilidad esas puertas, ¿no? ¿Listo? Ahí se genera generalmente rozamiento, acá, en el centro de giro. Bien. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos dicho que la puerta puede girar en sentido antihorario o en sentido horario, cualquiera de los dos casos. Bien. Entonces, ¿cómo, cómo determinamos ese torque o momento de una fuerza? El torque o momento de una fuerza se determina como la fuerza y la distancia, bien, o también conocido como brazo de palanca, ¿ya? La distancia o la fuerza, bien, y además esta distancia que hay desde el centro de giro hacia donde se aplica la fuerza debe ser mutuamente perpendicular. Si esta fuerza con esta distancia no son perpendiculares, entonces tengo que buscar aquella distancia que sea perpendicular a la fuerza para producir el torque. ¿Listo? Bien. Entonces el torque se define como la fuerza por el brazo de palanca o la distancia que hay desde el centro de rotación hacia donde se aplica la fuerza. Y cuando la fuerza provoca un torque que hace girar al cuerpo en sentido antihorario, ese torque es negativo. Y si la fuerza actúa de tal manera que hace girar a ese cuerpo en sentido horario, entonces el torque es negativo. Eso significa que vamos a tener un torque positivo y un torque negativo. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cuándo el torque es positivo? Cuando gira en sentido antihorario. ¿Cuándo es negativo? Cuando gira en sentido horario. Entonces, ahí tendríamos La nosotros el distancia. torque. No, el giro. Si hablamos, por ¿Cómo sería ejemplo, esa fórmula, la de torque positivo T igual más D, esa cosa y F? D es el signo, ¿no? Porque estamos diciendo que este torque o momento de una fuerza puede ser positivo o negativo. El otro caso sería, Negativo es cuando es antihorario. exacto, ¿no? O sea, la fórmula no va a cambiar, ¿ya? Te explico aquí rapidito. Pero ¿y la operación que está entre la D y la F? Espérate un ratito, un ratito. O sea, el torque es positivo cuando el giro es antihorario y el torque sería menos, pero la distancia por la fuerza. También se da fuerza por distancia, pero negativo cuando el giro es horario. Siempre por. Sí, siempre por, en ambos casos. La diferencia es solamente que el signo. Acá positivo, acá negativo. Por ejemplo, El ¿qué giro. sucedería si esta fuerza en lugar de aplicarse así, se aplica hacia acá? Se iría para el otro lado. Giraría en el otro sentido y por lo tanto produce un torque negativo, pero el módulo es el mismo. La diferencia es el sentido, ¿no? No es lo mismo que gire en sentido horario que gire en sentido antihorario, ¿no? Y esa diferencia se hace a través del signo, ¿no? Acá positivo y acá negativo, ¿no? No, el torque no se mide en joules. El torque, la unidad de medida, ¿ya? Del torque es, en este caso, Newton, que es la fuerza, y distancia, que es metro. O sea, Newton, la unidad de medida aquí del torque. Bueno, en algunos textos le ponen así también, M, que es momento de la fuerza o torque, es Newton metro.
Así se expresa, no se dice que es Joule, sino es Newton metro, ¿no? El torque o momento de una fuerza. Acá está cuando es antihorario, bueno, como les dije, sigue siendo negativo. Bien. En este caso, fuerza por distancia y cambió de signo. Ahí está. Acá positivo y para el otro caso, negativo. Y la unidad de medida de ese torque o momento de una fuerza, en ese caso sería, bien, el Newton metro. Ya, esa sería su unidad de medida del torque o momento de una fuerza. Ya sea que el torque sea positivo o negativo, se miden las mismas unidades, Newton metro. Solamente se está indicando, bien, el hecho de que sea positivo o negativo para ver hacia dónde está girando el cuerpo, en sentido horario o en sentido antihorario. Bueno, ya definiendo y conociendo las fuerzas y definiendo el torque, un momento y una fuerza, ahora sí podemos decir que estamos en condiciones de poder aplicar, de poder entender y aplicar las condiciones de equilibrio, ¿no? Y tenemos dos condiciones de equilibrio. Una que se llama la primera condición o condición de traslación, que está asociada a las fuerzas y que establece que la fuerza resultante sobre una masa o sobre un cuerpo o sobre una partícula es simplemente cero, como está indicándose acá. La suma de las fuerzas sobre un cuerpo me da cero. Bien. La suma de todas las fuerzas debe ser cero. Entonces sí se dice que el cuerpo está en equilibrio de traslación. Bien. El hecho de que un cuerpo esté en equilibrio no significa que no se mueva. Simplemente que se están cumpliendo ciertas condiciones, ¿no? En este caso, la suma de las fuerzas es cero. Bien. Si la suma de las fuerzas es cero, entonces el cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación. Si la suma de las fuerzas, bien, me da cero, pero también puedo lograr que un cuerpo se esté moviendo con velocidad constante. Bien. Entonces, un cuerpo en equilibrio puede estar en movimiento, pero con velocidad constante, no con aceleración. Bien. Además, cuando tenemos una partícula, lo que se aplica fundamentalmente es la primera condición de equilibrio, es decir, la suma de las fuerzas. Pero si ya tenemos un cuerpo, como por ejemplo una tabla, como por ejemplo digamos, un cubo, en fin, entonces ya tengo que aplicar, en este caso, la segunda condición. Porque ya tenemos un cuerpo que tiene una forma determinada. En cambio, la partícula es algo idealizado, ¿no? Y entonces tenemos que aplicar la segunda condición que establece que la suma de los torques, bien, la suma de los torques, con respecto, por supuesto, a un centro de giro, me va a dar siempre cero. Bien. Y esa condición se llama condición de rotación. Es decir, si un cuerpo cumple con esta condición, se dice que está en equilibrio de rotación, perdón. Y si cumple con las dos, está en equilibrio de traslación y rotación. ¿Listo? Bien, entonces dice la suma de todos los torques con respecto a cualquier cuerpo debe ser cero. Ya no hablo de una partícula, sino de un cuerpo. Bien. Entonces ahí hablamos ya de rotaciones. ¿Listo? Cambio, cuando hablo de una partícula, sí hablo de traslación. Entonces ahí tendríamos las dos condiciones de equilibrio. Estas dos condiciones son las que se aplican a los problemas de estática. Bien. Muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, hay un teorema que se conoce como el teorema de Lamy, que viene a ser justamente una consecuencia de la aplicación de esta condición de traslación. Como la fuerza es un vector y me dice que la suma de las fuerzas me da cero, por lo tanto yo puedo tener tres fuerzas y la suma de las tres me da cero. Y para que me den cero, recordando un poco los vectores, al momento de sumar las fuerzas,
o al momento de sumar los vectores, me va a salir un sistema cerrado. En este caso, como tengo 3 fuerzas, me va a salir un triángulo. Bien, y en general, siempre, las fuerzas siempre que la suma de las fuerzas de 0, siempre las fuerzas van a formar un sistema cerrado. Es decir, pueden formar un triángulo, un cuadrado, bien, un hexágono, un pentágono, en fin, siempre van a formar un sistema cerrado. Si el conjunto de fuerzas que me dan forman un sistema cerrado, entonces es lógico que el cuerpo se encuentre en equilibrio de traslación. ¿Listo? Y entonces Lamy utiliza 3 fuerzas, bien, para lograr desarrollar su teorema, el teorema de Lamy, bien. Y lo que aplica fundamentalmente es el equilibrio para 3 fuerzas. Tienes un triángulo, tienes 3 ángulos, tienes 3 lados, entonces se logra obtener lo siguiente. Este es el famoso teorema de Lamy. Bien. Entonces, la suma de las 3 fuerzas, se dan cuenta, esta fuerza sumada con esta y sumada con esta, con la de acá, me va a dar 0. Van a formar un triángulo. ¿Listo? Acá, esto lo traslado para acá y esto lo traslado por acá. Ahí está. El sistema cerrado, un triángulo, ¿no? Entonces, cada módulo de la fuerza está asociada a un ángulo opuesto a dicha fuerza. Por ejemplo, la fuerza A está asociada al ángulo alfa. La fuerza C al ángulo gamma y la fuerza B al ángulo beta. Entonces, ¿qué demuestra matemáticamente Lamy? Que el módulo de la fuerza es proporcional al seno del ángulo opuesto a dicha fuerza. Acá está. A es proporcional al seno de alfa. Y esta proporcionalidad se cumple para las otras dos. B es al seno de beta. Y C es al seno de gamma. Ahí está. Esto es lo que se conoce como el teorema de Lamy. Bien. Muchas veces también le llaman la ley de los senos. Bien. ¿Listo? Y esto se aplica para fuerzas que sean, y específicamente 3. O si el sistema me permite reducir a 3 fuerzas. ¿Ya? Es decir, puedo tener 2 fuerzas en la misma dirección en sentidos contrarios, entonces me va a dar una resultante de ellas 2. De tal manera que me aparece una sola, que sumada con las otras 2 forman un triángulo, ¿no? Por eso dice acá bien claro de 3 fuerzas. No puedo aplicarlo esto si tengo muchas fuerzas cuyas fuerzas no las puedo reducir solamente a 3, ¿no? ¿Listo? Y eso lo vamos a ver más adelante. Me parece que hay ahí algunos ejemplos en las cuales, por ejemplo, hay 4 fuerzas, pero 2 de ellas se reducen a una sola y con las otras 2 restantes formamos el triángulo, ¿no? Y podemos aplicar el teorema de Lamy, ¿no? ¿Viste? ¿Listo? Dice 3 fuerzas coplanarias o coplanarias concurrentes. Coplanarias significa que están en el mismo plano, no están en planos distintos. Y concurrentes porque en este caso concurren en un punto común. Bien. Y no colineales significa que no están en una misma recta, porque si estuvieran en la misma recta, entonces tendría una fuerza para acá, esta B estaría para acá y esta C estaría también para arriba o para abajo, ¿no? Pero no en esta dirección. Bien, por eso le llaman no colineales. No colineales porque no están sobre una misma recta. Tanto A, B y C están sobre rectas diferentes. ¿Listo? Y concurrentes porque esas 3 rectas intersectan en un punto, ¿no? Y coplanarias porque están en un mismo plano, no en planos diferentes. Bajo esa condición se aplica el teorema de Lamy. ¿Bien? ¿Listo? Entonces ahí tendríamos lo que en realidad estaría aplicando Lamy. Bien, es la primera condición de equilibrio, ¿no? La de acá. Que la suma de las fuerzas me da 0. ¿Listo? Muy bien, eso es todo lo que les quería mostrar respecto a estática y eso es lo suficiente para poder, en este caso, resolver los problemas, ¿no? Lo que queda es simplemente ver de qué manera, de qué forma nosotros podemos, en este caso, bien, lograr
aplicar las dos condiciones de equilibrio, ¿no? Y para eso, ¿qué necesito? Necesito, en este caso, identificar las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Y hemos visto qué fuerzas: el peso, la normal, la tensión, la fuerza de rozamiento, en fin, dependiendo del cuerpo y dependiendo de cómo están dándose el problema, ¿no? ¿Y qué más? Y también debo ver si esas fuerzas pueden generar o no un torque o un momento de una fuerza, es decir, la posibilidad de que estas fuerzas puedan lograr que el cuerpo gire, ¿no? ¿Listo? Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que, digamos, bien, aplicar, en este caso, las dos condiciones de equilibrio. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora, si antes de pasar a resolver los problemas, si hubiera alguna pregunta, alguna aclaración, lo podemos hacer inmediatamente. Muy bien, si no hay, entonces vamos a empezar a trabajar los problemas de estática. Listo. Ahí tenemos el problema número 1, ¿no? Dice, determina el módulo de la fuerza de tensión en la cuerda 1. La cuerda 1 es esta, ¿no? Perdón, esta es la cuerda 1. Me piden la tensión aquí. Se sabe que el bloque B, es el de acá, es de 160 newtons y las poleas pequeñas son de 20 newtons. Esta polea y esta polea son de 20 newtons. Mientras que la mayor es de 40 newtons. La de acá es de 40 newtons. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a analizar primero al cuerpo B. ¿Ya? Por eso vamos a poner aquí. Ya está. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre B? En primer lugar, sobre el cuerpo B va a actuar una cuerda que une al peso y que, por supuesto, va a actuar directamente como peso. Vamos haciendo los vectores que vamos a tener acá. Y la vamos a cambiar de color, ¿ya? Vamos a ponerle un color así más claro. Le vamos a poner un poquito más grueso. Ya está. Ahí tendríamos una fuerza. Bien, que sería el propio peso. Del mismo cuerpo, que es la polea grande. Entonces aquí, ¿cómo lo identificamos? Y acá tenemos el peso del bloque B vale 160 newtons. ¿Qué más? Las poleas pequeñas. El peso de la polea pequeña es 20 newtons. El peso de la polea grande es de 60 newtons, o 40 newtons, perdón. Ya está. Entonces, acá, en primer lugar, tengo el peso de la misma polea. Ese sería el peso de la polea grande. Ya está. ¿Qué más? Este cuerpo de aquí, ven, también está actuando a través de su cuerda. Bien, porque está unido en una cuerda, ¿no? Entonces también está generando una fuerza que sería un peso también hacia abajo, debido al cuerpo B, ¿no? Debido al cuerpo B. Entonces acá tendríamos otra fuerza.
Le voy a cambiar de color para identificarlo que no es el mismo, ¿no? Vamos a ponerle este, ya está. Y este sería el peso B. Ahí está. ¿Qué más? Observen bien al cuerpo B. El cuerpo B está unido por esta cuerda B. Hasta acá. Ok. Estoy analizando primero a la polea B, a la polea grande, porque a mí me piden el módulo de la tensesta. ¿Listo? Eso es lo que me están pidiendo. Entonces aquí voy a colocar que me piden la tensión en la cuerda 1, ¿no? Ya está. Entonces, el cuerpo B, la polea grande, tiene su propio peso. Acá está. Estoy colocando el peso de la polea grande, que acá está el valor, que vale 40. Pero además, la polea está siendo soportada por dos cuerdas. Una que la rodea y la otra que podríamos decir sale del centro y une al peso B, el peso B que vale 160. Por lo tanto, el peso del cuerpo B también actúa a través de la cuerda sobre la polea y también va a actuar hacia abajo. ¿Listo? En consecuencia, las fuerzas sobre la polea B serían los dos pesos, su propio peso y el peso del cuerpo B. Pero además también tenemos una cuerda acá. Entonces ahí ya no puedo decir que es la cuerda 1, no, porque es otra cuerda distinta. Entonces hay otra tensión diferente. Entonces tenemos acá, eso sí, del mismo color porque son dos fuerzas de tensión hacia arriba, ¿no? Ahí está. Le ¿Pero por qué hay cambiamos dos? porque está en ambos lados de la polea, ¿no? ¿No te das cuenta? Está para acá ¿Cómo así? y está por este lado, ¿no? Porque la está rodeando, ¿no? Claro. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos tensiones que es diferente a esta tensión. Le voy a poner aquí tensión 2. ¿Ya? ¿Pero por qué le Ahí está. puso W y WPP? ¿Cómo? ¿No es W? O sea, ¿qué significa? No. W significa el peso del cuerpo B, de este cuerpo B que está acá abajo. El otro. El otro de acá significa WPP, significa el peso de la polea pequeña, que es 20 newton, que son las de acá. Ah, ya. Y WPG significa el peso de la polea grande, que es el de esta polea que está acá. ¿No? Entonces, como no me dicen nada del movimiento, se entiende que hay un equilibrio. Entonces, la suma de las fuerzas debe darme 0, ¿no? Entonces, si yo aplico aquí el equilibrio, me quedaría que estas dos tensiones están P1 es hacia la arriba. tensión, ¿no? Ah, ¿Cómo, profe? claro. ¿Por qué cero? ¿Cómo? P1 No ¿Por me qué es la hablan cero de... dijo? No, estoy aplicando aquí la primera condición de equilibrio porque no me dicen nada del movimiento. No me están diciendo que las poleas se están moviendo o que el cuerpo A o el cuerpo B se mueven, ¿no? ¿Listo? Entonces, por esa razón, digo, hay equilibrio aquí, ¿no? ¿Listo? Entonces, al haber equilibrio significa que la suma de las fuerzas debe darme 0. Y observo que hay dos pesos hacia abajo y dos tensiones hacia arriba. Por lo tanto, diría acá, la tensión 2 más la tensión 2 menos el peso del cuerpo B menos el peso de la polea grande, esto debe darme 0, ¿no? Profesor, pero ¿quién es la mayor? La grande, pero no observan a ustedes que aquí hay una polea grande, esta de Ah, aquí, y estas de acá son poleas pequeñas, ¿no? 160 sería cargando el peso de B. Ujú, Ya. ujú, claro. La polea grande está soportando el peso de B. Por eso también la coloco que está actuando hacia abajo, ¿no? Entonces acá tengo dos veces la tensión 2 menos 160 menos 40 es igual a 0. Por lo tanto, de aquí se Esa es la observa que fórmula.
No, la fórmula es esta. Esta de acá. Estoy aplicando la primera condición de equilibrio, ¿no? ¿Y para qué esa fórmula? ¿Para hallar qué? Para hallar la tensión 2 que me va a permitir hallar la tensión 1, ¿no? Porque no puedo hallar la tensión 1 Son dos. ¿Por qué dos veces? directamente. Ah, es dos veces porque la cuerda pasa, ¿no? Claro, la cuerda está, pasa, la rodea, ¿no? A la polea, por eso Claro. se generan dos tensiones, siempre, ¿no? ¿Listo? Entonces de ahí se puede deducir rápidamente que la tensión 2 es igual a 100, ¿no? A 100 newton. Ya tengo ahí un resultado, digamos así, previo, ¿no? Que no es la respuesta del problema. Ahora sí, ¿qué hacemos? Ahora nos vamos a analizar a la polea, a una de estas tres poleas. Bien. Y lo más conveniente para mí es analizar esta polea de acá. La de aquí. ¿Y por qué la de ahí? Porque ya está, si ustedes se dan cuenta, esta polea de Pero, aquí está profe, unida. en la fórmula esa no debió meter como al 20, ¿no? No, es que el 20 es de la polea pequeña. Y la polea pequeña no estoy analizando, sino la polea Te grande. están pidiendo de la grande Claro, yo estoy y de analizando la grande. o sea, de lo que está cargando y de la misma polea. Ujú. Claro, de aquí ahorita voy a analizar a esta, ahí es donde va a introducirse la tensión 2, donde ya la tensión 2 ya está relacionada con los pesos que está acá soportando, ¿no? Ahí la cosa cambia, ¿no? ¿Listo? Y si nosotros nos damos cuenta, la cuerda 1, mira cómo va, rodea a la polea pequeña acá, a la otra polea pequeña acá, a la otra polea pequeña acá y está soportando ¿a quién? Al cuerpo A. ¿Listo? Entonces ahora eso lo voy a dibujar acá, en el otro dibujo. Bien. ¿Qué fuerzas actúan sobre esta polea? Esta es la polea con la cual voy a estudiar, ¿no? Que la respuesta, no, es que yo no estoy, ya Carvajal. Eso podría ser siempre y cuando, eso podría ser lo que tú estás diciendo, Carvajal, podría ser siempre y cuando estuviera, digamos, la misma cuerda para todas las poleas, ¿no? Ahí es diferente. Ahí sí podrías hacer eso, ¿no? En este caso no, ¿no? No puede decir que la tensión 2 con la tensión 1 son exactamente iguales, entonces la respuesta sería 50, ¿no? No es lo mismo. O cuando tú tuvieras acá, por ejemplo, ¿no? Que este peso, desapareciera esta cuerda y acá este peso, en lugar de aparecer el peso A, la cuerda iría hasta esta superficie de acá, ¿no? Ahí sí podríamos decir eso, ¿no? Que el peso de esta polea, bien, se va a dividir entre estas dos lados de la cuerda, que me daría la tensión 1, pero en este caso no es así, ¿no? Ok. No es que no podemos, es que una cosa es cuando me dicen que las poleas son despreciables su masa y otra cosa es cuando me dan el peso de la polea. Ahí la situación cambia, ¿no? No es la misma, por si acaso. Bien. No es exactamente lo mismo. Bien. Entonces ahora voy a analizar a esta polea pequeña. Aquí. Entonces la polea pequeña va a tener su propio peso. Bien. El peso de la polea pequeña. Ya está. Voy a hacer así un poquito grande para identificarlo y voy a cambiar de color. Ya voy a ponerle un color así medio morado. ¿Ese quién sería? Ese de ahí sería
el peso de la polea pequeña. Ya. WPP. ¿Qué más? Ahora mira, esta pequeña polea está unida a la polea grande a través de esta cuerda, ¿no? Que está aquí, que está coincidiendo con el peso que le he puesto como vector. Entonces es la tensión 2. Y esa tensión 2, bien, al actuar sobre la polea pequeña, ahora actúa hacia abajo. Mientras actúa sobre la polea grande, actúa hacia arriba, para la polea pequeña ya no está actuando hacia arriba, sino hacia abajo. Bien. Entonces ahí tendríamos nosotros la tensión 2. Le vamos a cambiar de color también, ¿no? El color anterior que había tenido, que es este. Ahí está. Y esa sería la tensión 2 que ya la calculamos. Esta sería la tensión 2. ¿Y qué más? También observo que esta pequeña polea es rodeada por esta cuerda que es la cuerda 1. Mira, ve. La rodea. Por lo tanto, también hay dos tensiones. Una tensión hacia acá. Vamos a cambiarle de color. Vamos a ponerle este color de aquí. Y una tensión hacia el otro lado, ¿no? Ahí está. Ahí está. Y esa sería, en ese caso, ya la tensión 1 que estoy buscando, ¿no? Ahí está. Y nuevamente aplicamos equilibrio, ¿no? Observo, tensión 1 hacia arriba, menos la tensión 2, bien, menos el peso de la polea, ¿no? Y esto debe darme 0, porque no hay otra fuerza más que están actuando sobre la polea. Entonces de acá observo 2 veces la tensión 1, menos la tensión 2 que vale 100, menos el peso de la polea pequeña que vale 20. ¿Esa fórmula cuál es? No, esto de aquí no es una fórmula especial. Esto sigue siendo la primera condición de equilibrio. Solo que yo estoy simplemente aplicando. Pero la otra vez se hizo por la tensión 2 veces menos. Claro, porque estoy actuando acá, porque la tensión es una fuerza, al igual que los pesos. Entonces estoy sumando las fuerzas, solo que le estamos poniendo nombre a esas fuerzas. Mientras cuando tú tienes la primera condición de equilibrio, te dicen las fuerzas. ¿Por qué? Porque no sabes qué fuerzas vas a tener, si van a ser pesos, van a ser Porque hay una fuerzas de de las fuerzas es la rozamiento. tensión 2. ¿En dónde? Acá en el primer caso, Ah, en el en la segundo primer caso, análisis, en el segundo caso, ¿por qué una de las fuerzas es la tensión 2? porque está unida la pequeña polea a través de la cuerda, bien, que ha originado una tensión 2, bien, con la polea más grande, ¿no? Mira, si yo quito acá esto, espérate. Oh, esto de acá, aquí está. Esto de aquí, si yo lo quito, si tú te das cuenta, yo lo quito. Aquí hay una cuerda, ¿ve? Aquí hay una cuerda que une la Sí. polea pequeña con la grande, ¿no? Entonces, como esta cuerda ha originado una tensión que le he llamado la tensión 2, y ya sé cuánto vale, entonces, cuando actúa sobre la polea grande en la cuerda, la tensión es hacia arriba, pero cuando actúa sobre la polea pequeña, la tensión es hacia abajo, ¿no? Esa es la forma como se analiza, ¿no? Entre dos cuerpos hay una fuerza, mientras para uno la fuerza es en un sentido y para el otro es la fuerza en sentido contrario, ¿no? Por eso para mí es más importante explicar primero la dinámica y luego, bien, la segunda ley y luego estática, porque aquí en realidad estamos aplicando lo que se llama la tercera ley de Newton.
A toda acción le corresponde una reacción, ¿no? Si la cuerda ejerce una tensión hacia arriba, bien, sobre la polea, la cuerda ejercerá una tensión hacia abajo, ¿no? Fuerza de acción y reacción, ¿no? Por esa razón es que coloqué de esa manera, bien, la tensión 2 aquí, en el análisis de la segunda polea, ¿no? O sea, profe, la fórmula sería la tensión 2 veces menos la fuerza. Para este caso específico, yo no lo puedo aplicar todo y por igual, ¿no? A todos los problemas. Yo lo estoy aplicando solamente para el caso de que me O sea, está para dando que aquí, ¿no? la polea, porque va, la Ujú, cuerda pasa, ujú. Para pero ese siempre se caso, va a restar Serían la poleas en fuerza. equilibrio, ¿no? claro, podríamos decir Pero así, ¿no? siempre se va a restar la fuerza. Claro, siempre van a haber fuerzas positivas y fuerzas negativas para que la suma siempre me dé cero, porque de lo contrario, si no me da cero, significa que el cuerpo tiene una aceleración determinada, ¿no? Por eso es importante identificar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que estoy estudiando. Y en este caso, ¿qué estoy estudiando? La polea grande y una polea pequeña, ¿no? Entonces, al analizar a la polea grande y a la polea pequeña, me doy cuenta que me puede dar la respuesta del problema, ¿no? ¿Listo? Y en ambos casos La estamos respuesta viendo, sería 60. en este caso sí, pues, ¿no? De aquí observamos rápidamente que la tensión, ¿no? La tensión 1 sería, esto es 120, pasa acá y se divide entre 2, sale 60, ¿no? Entonces la tensión en esta cuerda, o en esta cuerda de acá, que es la misma, sale 60 newton, ¿no? Esa sería la respuesta del problema, ¿no? Esta sí sería la respuesta. No siempre al aplicar la estática voy a dar con la respuesta directamente, ¿no? Sino que de repente es... ¿En dónde se aplica la estática? Aquí estamos aplicando estática. Estamos aplicando la Entonces, primera condición de equilibrio, claro. Por eso le digo, ¿qué estamos aplicando aquí? Estamos aplicando la primera condición de equilibrio. Un ratito aquí, espérense. Voy a dejar de compartir y voy a compartir la parte del tema. ¿Qué estamos aplicando nosotros ahí? Lo que estamos aplicando ahí en el problema es esto. Esto es lo que estamos aplicando, ¿no? ¿pero cómo se Estamos aplicando, interpreta eso? esto significa que la suma de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo en estudio debe darme cero. Por eso acá te pone F, porque esta F puede ser una fuerza de rozamiento, puede ser una tensión, puede ser Y la una que fuerza de aparece fricción. como una E es la tensión. Claro, esta F, aquí, puede ser cualquiera de las fuerzas que hemos estudiado, ¿no? Que he indicado, ¿no? Por ejemplo, he hablado de la fuerza de rozamiento. Esta F puede ser una fuerza de rozamiento. Hemos hablado del peso. Esa F puede ser un peso, ¿no? Hemos hablado de la normal. Esa F puede ser una normal. Bien. Ese rozamiento ya, también les indiqué. Esta F La puede ser tensión una de fuerza. cuerda también. Y también puede ser una tensión en una cuerda, ¿no? O sea, esta F que está acá indicada en la fórmula es general. Es que nosotros no podemos decir la suma de la tensión más la fuerza de rozamiento, porque eso va a depender del problema. Porque en un problema de repente no puede haber fuerza de rozamiento como el que hemos visto inicialmente. No hay fuerza de rozamiento. Entonces, ¿por qué tengo que ponerle fuerza de rozamiento si no hay? Por eso acá es el caso genérico, ¿no? La suma de todas las fuerzas. ¿Qué fuerzas? Cualquiera de las que hemos estudiado. Tiene que darme cero. En este caso, ¿qué hemos sumado? Tensiones y pesos para el problema que estamos estudiando. Eso no significa que en todos los problemas solamente va a haber tensión y peso. No, eso es falso. Puede haber normal, de fuerza de rozamiento, tensión y peso. De repente las cuatro. Eso va a depender del problema que se me presente, ¿no? No puedo establecerlo como absoluto, digamos así, ¿no? Y así va a ser. ¿Listo?
Entonces, esto tengo que aplicarlo de acuerdo a la situación problemática que se me esté presentando, ¿no? Esto y lo de acá, si fuera necesario, ¿no? O algunos problemas, fíjense, se resuelven solamente con esta primera condición y otros se resuelven con esta segunda condición y otros hay que aplicar las dos condiciones. Si no, no los podemos resolver. ¿Bien? Ya, ok. Ahorita te respondo. El caso de Villanueva me está diciendo, la tensión 2 es igual, la tensión 2 es igual a ambos lados o las dos juntas. Claro, es lo mismo, ¿no? Es que decir, cuando tú tienes una polea, tú la amarras, decir así, tú le pasas la cuerda por acá y le pasas la cuerda por acá. Estás aplicando prácticamente dos tensiones a la polea, ¿no? Bien. ¿Está claro? Ahora sí, Villanueva. En el caso tuyo, Toya, me dices, ¿por dónde salió la tensión 1? La tensión 1 la estoy colocando porque es otra cuerda diferente. Cada cuerda genera su propia tensión, ¿no? O sea, no puedo decir que si tengo dos cuerdas, voy a decir que las dos cuerdas tienen la misma tensión. No, es tensiones diferentes. Cada cuerda genera una tensión totalmente diferente, no es la misma. ¿Ya? Por esa razón, la tensión 1 sale de la cuerda que está uniéndolo al otro lado, ¿no? ¿Listo? Un ratito, por favor.